Por aquí, vale, sí. Muy bien, pues vamos a empezar con este caso. Es un señor con una próstata de unos 100 gramos, con un PSA elevado, con 3 biopsias negativas. Vamos a hacer un otis en la uretra. Bueno, hemos purgado razonablemente, muy bien, pues vamos a ver. Me gusta mucho el otis para la uretra distal, para evitar las estenosis de meato por una dilatación muy agresiva. Hacemos un cortecito a las 12 con este instrumento y aumenta muchísimo el calibre de la uretra, permitiéndonos entrar normalmente sin dificultad y sin tanto estrés para la uretra. Muy bien. Entonces, como decía, un hombre con una próstata de 100 gramos que ha sido sometido a varias biopsias por PSA elevado, un resultado negativo, uno de estos PSAs que fluctúa mucho en un hombre con próstata grande. También tiene mucha sintomatología miccional, así que vamos a ver si soy capaz de ver algo. Las burbujas me molestan un poquito. Bueno, ahí está, es una próstata con un crecimiento muy asimétrico, con cálculos, sí. Ese es el esfínter externo. Quiero entrar un poquito otra vez a mirar. El lóbulo izquierdo ha crecido mucho. Ahí está un orificio ureteral. El otro está seguramente levantado por el lóbulo. Tendremos que tener cuidado en ese lado. Entonces vamos a usar el láser de Holmio y la fibra Moses a ajustes de 50 hercios y 2 julios. Ahí se ve perfectamente, ¿lo veis? El contorno esfinteriano. Entonces vamos a marcar aquí arriba en ambos lados. Es curioso, al retirar el resector, los orificios de drenaje del agua se aprietan en el esfínter y no es posible. Ahí estamos, hay que bajar hacia acá. Fijaos cómo las próstatas de gran tamaño, el veru asciende relativamente con relación al esfínter, es decir, que si solamente quitamos el tejido que hay por encima del veru, vamos a provocar un residuo apical, una masa apical. Entonces hay que venirse todo hacia abajo, lo que sea necesario, y hay que buscar el contorno anatómico del esfínter, como hemos hecho, para ir a marcar esta línea blanca que nos va a permitir tener una referencia muy fácil de reconocer durante el procedimiento. Es verdad que aquí a veces encontramos vasos que no son fáciles de coagular, pero si somos capaces de marcar anteriormente, ya tenemos una referencia muy clara de dónde está el esfínter, y si podemos profundizar un poquito esta línea blanca, pues habremos conseguido una buena preparación inicial. Voy a ir aquí sobre el verum montanum, un poquito hacia el lado. Aquí es donde normalmente yo busco el plano de nucleación mecánicamente, pero fijaos que aquí hay una cripta llena de piedritas, una o más de una, hay varias criptas que se han formado. Muchas veces el origen de estas criptas es un meato uretral estrecho, relativamente estrecho. Cuando hay meato relativamente estrecho se produce una hiperpresión en la uretra prostática durante la micción y es posible que los canalículos prostáticos se dilaten. Aquí voy a entrar igualmente, voy a cortar un poquito estas fibras más bajas para poder entrar aquí sin miedo a dañar el esfínter en esta región. Al haber roto esas fibras tenemos mejor acceso. Y ahora voy a cortar sobre el verum montanum, que es este, para intentar encontrar una línea de ataque uniforme, el plano posterior.
quiero, como es lógico, quitar todo ese tejido inflamatorio, todo ese tejido que está lleno de piedras y de detritus seguramente, caseum pus, que muchas veces puede ser la explicación para haber tenido un PSA aumentado, un poquito más allá del aumento del volumen prostático en este hombre, ¿no? Es una próstata grande, pero da la impresión de que tiene una anatomía y unos cambios que sugieren un cuadro inflamatorio crónico que puede ser también responsable del aumento de PSA. Entonces, si sigo la línea de ataque, voy a disecar la cara posterior, veremos cómo viene todo esto después, ese sería, porque realmente quiero ir al límite para quitar todas estas piedritas y todas estas cavidades. Es una cosa que vemos a menudo en pacientes con prostatitis agudas de repetición. Clásicamente se ha dicho que las prostatitis no hay que operarlas, pero realmente cuando hacemos una limpieza en un paciente con prostatitis repetitivas, prostatitis febriles, cuando hacemos una enucleación y limpiamos todo el tejido adenomatoso y dejamos la cápsula absolutamente pelada, generalmente las infecciones ceden, los pacientes mejoran clínicamente de forma radical. O sea que hay que tener en cuenta que la próstata se comporta a veces como las amígdalas, es un punto de defensa en conexión con el mundo exterior a través de la uretra, igual que las amígdalas lo son alrededor de la faringe, y cuando se inflaman desarrollan microabscesos, desarrollan estas criptas, o a veces se inflaman porque tienen estas criptas. Como digo, una estenosis de meato subclínica puede producir una hiperpresión durante la micción que dé lugar a estos cuadros, y quizá en este caso por eso hicimos al entrar una uretrotomía de Otis. Se trataba de un meato de apariencia normal, pero un poquito estrecho, que no alojaba bien el instrumento de 26 French que estamos usando para esta cirugía. Como veis, la energía de la fibra del láser de Holmio diseca muy bien el plano, a la vez que proporciona una coagulación excelente, y eso nos permite avanzar tranquilamente con buena visibilidad, que va a ser excelente para el resto del procedimiento, me imagino, ¿eh? Bueno, una vez que hemos progresado en la disección posterior, podemos volver a salir para buscar el borde del esfínter. ¿Lo veis? Aquí está el borde del esfínter. Eso es lo que habíamos marcado como la línea blanca. El borde mucoso está aquí. Entonces voy a cortar primero sobre el adenoma, sin preocuparme de buscar el plano de nucleación. Voy a hacer un corte, porque ese corte lo que va a hacer es despegar el esfínter del adenoma, y progresivamente vamos a ir buscando el plano verdadero, porque una vez que hemos hecho ese corte inicial tenemos un acceso mucho mejor y sobre todo un acceso mucho más seguro para el esfínter, No lo vamos a rasgar porque ya hemos hecho un poquito de acceso aquí que nos permite trabajar en esa zona sin rasgar nada. Estas son las fibras de las 12, inicialmente son horizontales, pero a medida que vayamos bajando el ápex, y eso lo conseguimos cuando yo pongo mi instrumento sobre el adenoma. Si yo vengo aquí y empiezo a bajar el ápex del adenoma, esas fibras se van a verticalizar, entonces va a ser posible cortarlas, porque en posición vertical van a estar perpendiculares a la fibra y a la dirección del disparo del láser. Entonces poco a poco vamos a ir accediendo anteriormente. Es muy importante ir al plano anterior, más anterior posible, pero como es lógico, aquí cerca del esfínter hay que proteger esta zona. Igual que hice una incisión sobre el adenoma para dejar atrás o para separar las adherencias del ápex con el esfínter, aquí también voy a hacer una incisión un poquito más horizontal primero, que me permita tener acceso, y una vez que tengo acceso puedo ya buscar el plano más anterior con seguridad de que no voy a lesionar el esfínter urinario. Como es una técnica que tiene cierto... Es que es sencillo, o sea, es sencillo de entender, pero a veces cuesta un poquito comprender cómo se hace esta disección apical. Por eso decidí poner los vídeos en YouTube para
proporcionar a las personas que quieren aprender esta técnica una referencia de diferentes casos, porque yo creo que cuando uno ve muchos casos empieza a comprender la dinámica que seguimos para hacer esta disección apical. Aquí estamos a las 12, todo este tejido está blanco porque previamente hemos disparado sobre él, de manera que sabemos que no estamos en el esfínter. Eso es una maravilla de truco, digamos, para operar esta técnica. Y aquí vamos a hacer exactamente igual. ¿Veis la línea blanca que habíamos marcado que va en dirección anterior? Esto es el esfínter. Ahí está el borde del adenoma. Voy a cortar primero sobre el adenoma para separar el esfínter de la zona apical. Voy a hacer este corte sobre el adenoma, ¿veis? Es un corte de 3, 4, 5 milímetros de profundidad. Y una vez que hemos hecho ese corte, es mucho más fácil ir a buscar el plano verdadero. Claro, este es el corte, este es el plano verdadero, pero antes no podía entrar ahí dentro y ahora sí, por el corte que acabo de hacer. Es un poquito difícil de explicar, pero una vez que lo entiendes, pues resulta muy evidente. Ya hay que hacer esta disección ascendente con mucho cuidado para proteger el esfínter. Siempre que estamos en un tejido blanco, sabemos que estamos a salvo, el esfínter está a salvo, y podemos ascender progresivamente hacia las 12. Ahí estamos. Y probablemente conectarnos con la disección que habíamos hecho el otro lado. En ese momento hemos conseguido lo que llamamos la liberación apical precoz, que significa que el esfínter queda totalmente libre del ápex. A ver, aquí estábamos viniendo por el otro lado. Eso es tejido de las 12. Y ahí vamos a conectar con el otro lado. Tenemos esta conexión de un lado con el otro. Y ya el esfínter ha quedado liberado completamente del ápex y por lo tanto ya no lo vamos a distender. Es decir, aunque yo mueva el cistoscopio alrededor de la próstata, el esfínter va a estar cerrado sobre el cistoscopio, es decir, no va a estar distendido porque no tiene ningún nexo de unión con el resto de la próstata. Esto nos va a permitir también hacer una disección en sentido circunferencial alrededor del adenoma, o sea, podemos ir disecando todo alrededor del adenoma. Y también este espacio que estamos irrigando es un espacio muy pequeño. Como es un espacio tan pequeño, vamos a ver perfectamente si hay algún vaso que sangra. Ese sangrado lo vamos a lavar rápidamente y la visibilidad va a seguir siendo buena. Es una ventaja importante comparado con la técnica convencional, porque cuando se conectaba la zona operatoria con la vejiga, es que ahí todavía hay cavidades y anfractuosidades. Voy a intentar ir un poquito más allá, porque realmente me gustaría poder quitar todo eso. Quitar todas las piedrecitas, ser un poquito agresivo en sacar todo ese tejido. No, es que el plano que teníamos era ese, pero aquí hay todavía un poquito de tejido inflamatorio, con litiasis, con cavidades. Vamos a ver, mucho cuidado evidentemente, porque podemos profundizar un poquito en la zona periférica si hace falta, pero generalmente cuando hay una próstata grande el grosor de la cápsula es muy fino. De manera que ahí estamos. Seguimos nuestra disección, siguiendo el plano circunferencial que hemos trazado, siguiendo nuestra línea de ataque. Vamos a ver en este lado cómo íbamos. Veníamos por aquí, perfecto. Esta línea de ataque circunferencial tiene la ventaja de orientarnos bastante. Es muy intuitivo, pero si uno va siguiendo la curva de la disección, pues es fácil, digamos, no perderse y es fácil orientarse. Y saber que estamos siguiendo una línea que es una línea más o menos
circunferencial. Aquí nos ha pasado lo mismo, ¿ves? Estamos entrando en un planito un poquito más profundo que el otro lado. En el otro lado lo hemos buscado para poder quitar todo ese tejido enfermo, y aquí pues hemos venido de forma más espontánea, pero bueno, vamos a ser agresivos en la extirpación del adenoma y de la porción de la zona periférica que está afectada por ese cuadro inflamatorio. Ahí estamos, ¿no? Muy bien. Veis que esta disección en sentido circunferencial continúa. Me gusta que sea simétrica, es decir, progresar en ambos lados, no solamente en uno. Vamos a ver aquí, veis que hay también un poquito de discrepancia en el plano. Vamos a venir a ver si podemos completar la extirpación de este tejido. Veis que tiene cuerpos amiláceos amarillentos imbricados ahí o integrados ahí en el tejido. Vamos allá. Muy bien. Pues seguimos con nuestra disección con mucho cuidado, ¿eh? Ya veis que el uso de la energía es un uso cuidadoso, en el sentido de que no estamos disparando siempre contra la línea de ataque, y a medida que nos acercamos al cuello de la vejiga, la dirección a la que apunta la fibra del láser es un poquito más bien por dentro de la línea de ataque, es decir, ¿veis? Para proteger la cápsula, para no lesionar la cápsula, permanecemos un poquito más cerca del adenoma. De ese modo se rompen las uniones entre el adenoma y la cápsula, pero no estamos siendo agresivos con la cápsula, estamos simplemente despegando el adenoma. Hay un poquito de energía que va a coagular la cápsula, pero no vamos a penetrar en ella. Ahí seguimos con nuestra disección en dirección anterior, y aquí estamos progresando, Lo normal es que después de una enucleación con láser el PSA de estos pacientes baje por debajo de 1. Si no baja por debajo de 1, más del 90% de las veces va a haber un cáncer en la zona periférica. Entonces hay que estar muy pendientes de que el PSA baje adecuadamente, cuando se hace una enucleación en un hombre pues con repetidas biopsias negativas, etcétera, ¿no? Ahí estamos un poquito profundos, es el plano capsular. Nos vamos a ir con cuidado para no ir más allá. Aquí estamos llegando a este lado, vamos a intentar continuar nuestra disección cuidadosamente. Normalmente la entrada a la vejiga la vamos a hacer más bien por la parte anterior. Es posible hacer una disección posterior hasta llegar a la vejiga, pero realmente la presencia de un lóbulo medio lo dificulta. Yo pienso que es mucho más seguro buscar este acceso anterior. Ahora mismo estamos en la parte anterior del adenoma, la cápsula prostática está encima, la comisura anterior está justo debajo de nosotros ahora, en la línea media, y hay que seguir un poquito la curvatura del adenoma. Hay que seguir un poco la curva para no seguir recto, porque si seguimos disparando de forma recta vamos a perforar la cápsula. Entonces hay que angular un poquito el cistoscopio, apretar sobre el tejido un poquito para seguir este ángulo que parece el ángulo correcto. Vamos a ver. Si esta disección se hace muy difícil, es decir, si uno, sobre todo al empezar, tiene miedo, no sabe dónde está, le da miedo, se puede retroceder un poquito, volver a entrar en la uretra prostática y hacer un corte a las 12. Ese corte a las 12 nos va a llevar a esta zona y vamos a poder ver perfectamente dónde está el cuello. Pero en mi experiencia, si uno es paciente y va cortando fibras hasta que encuentra las fibras verticales, estas, ahí podemos con toda confianza penetrar en el cuello, sabiendo que estamos en el punto exacto de entrada del cuello vesical. De modo que
En este momento ya la circulación que teníamos y la irrigación que teníamos de un espacio muy restringido la hemos perdido porque estamos comunicando nuestro espacio periadenomatoso con la vejiga. Estos son fibras de la mucosa vesical. No hay que asustarse por este aspecto, que es un aspecto, la verdad, muy inocente. Ahí estamos. Cuello vesical a las 12. Y vamos a ver ahora, por ejemplo, si podemos conectar la parte de abajo con la parte del cuello. Entonces, vamos a seguir despegando el adenoma muy gentilmente, dejando que la energía haga su trabajo, intentando no incidir sobre la cápsula, sino más bien sobre las fibras que unen todavía el adenoma a la cápsula, sin hacer un efecto de corte sobre la misma, sino más bien un poquito de coagulación. Aquí hacia arriba, a ver si podemos ir generando un poquito de acceso y un poquito de espacio. Es un adenoma muy gordote, y me cuesta llegar allí. Tengo que empujar un poquito, desplazar el adenoma con el cistoscopio, haciendo presión sobre él para poder enfocar el láser aquí en esta zona que está muy cerca del acceso a la vejiga. ¿Lo veis? Está por ahí el acceso a la vejiga. Vamos a ver. Esto es, hemos llegado. Eso es vejiga. En este lado teníamos un orificio ureteral levantado por el lóbulo medio, o sea que vamos a entrar a mirar un poquito con cuidado para ver dónde queda. Veis que está aquí. Estamos un poquito lejos, no creo que haya mucho peligro para el... Pues como decía, aquí estamos buscando este ángulo de comunicación entre el plano posterior y el cuello vesical. Pues todo esto, pegaditos al adenoma. Intentamos despegar estas fibras lo mejor que podamos. Vale. Muy bien. Entonces, otra vez un poquito de mucosa del cuello y el orificio que está por aquí cerca. Vale. Muy bien, vamos a seguir por el otro lado a ver si conseguimos el mismo efecto en el otro lado. Aquí teníamos un doble planito porque al bajar desde la zona lateral encontramos este plano, que es un poquito diferente al que teníamos desde abajo, pero muchas veces no son dos planos diferentes, simplemente es que aquí termina el plano del lóbulo lateral, que ya está empujando hacia afuera, y aquí termina el plano, o empieza el plano del lóbulo medio, que está empujando hacia abajo. Entonces, esa discrepancia entre un plano y otro, o esa diferente dirección, genera un aparente cambio de dirección en el plano. O sea que si viniéramos por aquí pensaríamos que hay que ir hacia arriba, pero cuando venimos al lóbulo lateral es un poquito más lateral. Pero realmente estamos viendo todo esto con mucha ampliación y estas diferencias de plano son milímetros, por lo tanto no hay que asustarse mucho. Siempre que uno vea que el plano capsular, lo que dejamos en el lado de la cápsula quirúrgica, tiene buen aspecto, de que no está perforado, de que no está muy profundo, pues no hay peligro, no hay riesgo, estamos tranquilos. Ahí seguimos un poco la estrategia de unir la cara posterior y llevar poco a poco esta disección, a ver si somos capaces, hacia el cuello vesical. Muy bien, veis aquí hay todavía alguna adherencia que no se ha despegado bien. Vamos a despegar. Muy bien, con la misma filosofía, permanecer cerca del adenoma para no cortar sobre la cápsula, para no penetrar en la cápsula. Eso es, dejar que el plano siga su camino. Fijaos que es un buen plano a nivel lateral, un buen plano lateral, por lo tanto no estábamos desencaminados siguiendo ese plano. Tengo un dibujo por ahí, si me acuerdo, podría quizá añadirlo al vídeo en un momento dado para explicar de qué se trata todo esto, que es muy interesante, que es el efecto que hace sobre la cápsula
el crecimiento del adenoma en lóbulos, cada uno empujando hacia un lado. Eso lo aprendí mucho con el láser verde cuando hacíamos enucleación mecánica con la punta del cistoscopio, porque muchas veces cuando uno corta con la energía, pues se pierde detalles que se ven cuando no se corta con la energía, sino que se diseca un plano de forma natural, ¿no? Entonces lo que veíamos era perfectamente los espacios que habían desarrollado el lóbulo lateral, el lóbulo medio, y como en su confluencia pues parecía que había un salto o una diferencia en el plano. Bueno, y estamos aquí continuando. Como es una próstata grande, lleva su trabajo, hay que dedicarle el tiempo que necesite. Luego también yo pienso que la estimación del volumen es muy poco fiable con ecografía convencional, de manera que muchas veces nos dicen que esta próstata tiene 90 y tiene 150, o que tiene 150 y tiene 60, de manera que es orientativo. La ventaja de esta técnica es que los errores en la selección de los pacientes, de acuerdo al volumen, no se suelen pagar caros, en el sentido de que nos da igual que la próstata tenga 50, 40 o 300, porque realmente podemos operar cualquiera de esas próstatas sin ningún problema. Simplemente vamos a tardar un poquito más, sobre todo con esta fibra Moses. Tenemos una tranquilidad enorme en relación a la calidad de la hemostasia, y aunque la próstata sea muy grande, estamos muy tranquilos, Esto es cara posterior, ya estamos casi llegando al cuello vesical. Aquí es muy importante pegar la fibra lo más posible al adenoma, en la cara anterior, en la parte anterior. No quiero disparar aquí, no quiero disparar sobre la cápsula, quiero disparar ahí para romper las fibras que unen el adenoma con la cápsula sin penetrar en la cápsula. Yo creo que este es el detalle más importante de la enucleación con láser de Holmio, que es saber dirigir, dependiendo de la posición en la que estemos, saber dirigir la fibra contra el adenoma. Bueno, como tenemos un acceso relativamente difícil al cuello, voy a intentar luxar este lóbulo, a ver si soy capaz, muy gentilmente, empujarlo hacia la vejiga, a ver si soy capaz. Parece que algo se ha movido. A veces, si no hay un pedículo lo suficientemente pequeño y todavía hay adherencias aquí, resulta difícil empujarlo, pero por lo menos se moviliza un poquito y nos da un poco más de acceso. Estamos llegando al cuello. Bueno, ahí estamos, muy bien. Pero todavía quedan por aquí attachments a las 6. Puede ser en algunos casos un poquito trabajoso, un poquito difícil llegar a ese punto, y a veces cuando conseguimos luxar un lóbulo, como ahora, en este caso he luxado primero el lóbulo izquierdo, el resto de la próstata se levanta mucho y nos va a dar un acceso mucho más fácil. Incluso podemos intentar luxar el adenoma por completo y dejarlo colgando del cuello de la vejiga, pero veis que aquí hemos llegado a ver mucho mejor esta parte posterior y podemos trabajar despegando eso es, dirección hacia el cuello vesical. Estamos casi para morcelar, Bueno, aquí acaba, digamos, el trabajo en solitario y empieza el trabajo en equipo. La morcelación es un trabajo en equipo que requiere la estrecha colaboración de 2 personas, por lo menos, cuando no 3. Estamos, espero no estar acercándome mucho al ostium. Bueno, estamos bien. Esta ya es la última. Voy a intentar sacar este lóbulo también hacia la vejiga. Ahora mismo está en la fosa, pero si lo empujo, ya se fue totalmente.
Esto es la cavidad prostática, aquí estamos. El orificio ureteral está aquí, por lo tanto vamos a ir aquí con cuidado. Para cortar esta última unión a las 6 entre adenoma y cuello vesical. Ya está terminada la enucleación. Todos esos son vasitos que sangran un poquito. A ver dónde está el orificio, hemos dicho que estaba por ahí, vale. Entonces vamos a coagular estos vasos mucosos que pueden enturbiar la visión durante la morcelación y a terminar la hemostasia, pero con Moses la verdad es que la calidad de la hemostasia que hacemos durante la cirugía es excepcionalmente buena. Luego al repasar generalmente podemos tener que coagular un poquito, pero normalmente es muy poco, muy poco. Ahí se ve tejido de la zona periférica, yo creo, y hemos intentado ser lo más radicales posibles para quitar todo el tejido inflamatorio y todas las piedritas que se han acumulado aquí, que las va a orinar el paciente estupendamente o se pueden lavar. Ahí estamos ya muy capsulares, Ha sido una cirugía bastante radical para conseguir aliviar a este hombre de sus padecimientos. Y si realmente el aumento de PSA era inflamatorio, pues este hombre tendrá un PSA de 0,5, de 0,3, de 0,9 después de la enucleación, lo cual nos da una tranquilidad enorme, y viceversa, si no baja adecuadamente el PSA, hay que sospechar un posible tumor en la zona periférica, pero de alguna manera esta próstata se va a quedar muy chiquitita después y biopsiarla va a ser fácil. ¿Vamos a morcelar? Sí. Muy bien. Ya ha llegado Luis. Ha llegado mi compañero Luis Llanes, que tiene que hacer una nefrostomía o dos. Estoy grabando la cirugía para compartir la experiencia y vamos a morcelar. Ya nos vamos de aquí al otro quirófano y os dejamos el quirófano bueno. Vale. Muy bien, vamos a morcelar. Eso es cuello, 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 cuello. Ahí estamos entrando en vejiga, ¿lo ves? Ahí está la vejiga. Y me voy a colocar aquí. Tenemos agua, ¿verdad? Están viendo. Venga, pues cuando me digáis que tengo agua, empezamos la morcelación. Muy bien. ¿Hay una fuga en algún lado o qué? Vale. Entonces antes decía que había que trabajar en equipo para hacer una enucleación con láser de Holmio. Es fundamental que todo el mundo en el quirófano conozca su papel. Por ejemplo, durante la morcelación, un fallo terrible podría ser que la persona que está circulando y que está cambiando los sueros nos deje sin agua y no nos demos cuenta. Por eso hay que desarrollar costumbres sanas, saludables, y cuando se hace la morcelación hay que preguntar continuamente: ¿tengo agua? ¿Tengo agua? Para que todo el mundo esté pendiente. En estas prostatitis litiásicas a veces los cálculos pueden romper o pueden dañar las mandíbulas del morcelador, o a veces si pasan dentro del morcelador pueden interrumpir el circuito, o sea, el tejido a veces pasa, pero una piedra se puede encasquillar en todo el trayecto por dentro de la cuchilla, dentro del motor de aspiración, dentro del motor de giro. Entonces, bueno, pues hay que saber que cuando hay una prostatitis litiásica puede haber necesidad de cambiar de cuchillas, y ahí es donde el trabajo en equipo es fundamental. Si uno está solo en quirófano, pues no puede estar lavado y operar o manipular el morcelador, y es muy importante que las personas que están ayudando, que van a manipular este instrumento, este aparato, sepan qué hacer para resolver los problemas rápidamente. Es un momento de la cirugía en el que la vejiga está distendida. Es importante, si tenemos que parar el influjo de agua, porque si no la vejiga va a estar sometida a mucha presión, como una cistodistensión. Normalmente tenemos las bolsas de irrigación a 1 metro, un poquito más de 1 metro de altura sobre la vejiga para mantenerla llena, y es muy importante llevar el recuento mental de cuánto sale y cuánto entra.
A eso me refiero, o a lo que me refiero es que cuando la morcelación es eficaz como ahora, que yo no puedo ver las mandíbulas porque están tapadas por tejido, generalmente se aspira mucho tejido y poco líquido. Sin embargo, si veo mucho la luz de las mandíbulas, eso significa que hay un poquito más aspiración de líquido por el morcelador. De modo que cuando la morcelación es eficiente, hay que tener en cuenta que se puede estar vaciando la vejiga. Nosotros no usamos una segunda influjo de líquido, es decir, que el sistema que usamos de Richard Wolf está muy bien balanceado y la entrada y la salida son bastante similares siempre que se produzca una morcelación eficaz. El ritmo de morcelación de tejido que hemos calculado es alrededor de 10-11 gramos por minuto, o sea que en un adenoma grande de 90 gramos, como podría ser este, deberíamos tardar alrededor de 9 o 10 minutos en la morcelación. Como veis, es una cirugía que ha evolucionado mucho desde los comienzos de Peter Gilling y las 3 lóbulos y se ha convertido en una cirugía rápida, sencilla, poco dramática y bueno, Luis me mira así con cara rara, como diciendo sencilla no es tan sencilla, pero tenemos los dos un compañero que se formó conmigo, Julio Fernández del Álamo. Hicimos 4 casos juntos, él vino a ver casos primero, luego le ayudé yo en 4 cirugías y luego voló solo. Las pasó regular al principio, o sea, se tuvo que enfrentar solo a cirugías y bueno, pues tuvo algunas cirugías que duraron más de la cuenta, un poco de dificultad, pero rápidamente empezó a volar y ahora es un cirujano fantástico, de modo que ya sé quién me va a operar cuando me tenga que operar, que no falta mucho. Así que para aprender esto se puede, pero hay que querer hacerlo y hay que poner los medios, es decir, no se va a aprender, digamos, viendo 2 cirugías uno no sabe, pero el que quiere aprender y el que se pone para aprender y el que se busca un plan lógico y razonable, con una selección de los pacientes razonable, pues consigue generalmente aprender y ponerlo en marcha. Y yo creo que es urgente hoy en día que los hospitales que siguen haciendo RTU y adenomectomía abierta pues se pasen a esto, que hagan el esfuerzo, que manden a alguien que le guste mucho la neurología, a aprender, que busquen a alguien que les apoye en sus primeros casos dentro del hospital y que ahora estamos viendo un poquito peor, ¿no? ¿Tengo algo así? Sí. Bueno, esto suele pasar a medida que la morcelación avanza. La visión se va comprometiendo porque no estamos lavando, estamos metiendo líquido y está saliendo un poquito de líquido con el tejido, pero no estamos, digamos, lavando con el objeto de ver bien, sino que la visión va empeorando, digamos, progresivamente. Por eso es importante no ahorrarse nada para comprar un buen morcelador. Sabéis que hay morceladores ahora en el mercado que son extremadamente rápidos y yo creo que merece la pena invertir un poquito más en estos morceladores porque hay una ventana de oportunidad. Si nosotros somos capaces de hacer una hemostasia que nos va a durar 15 o 20 minutos, la visión buena, y somos capaces de sacar el adenoma en ese tiempo, terminamos, ponemos la sonda, nos vamos, la cirugía ha durado menos de 1 hora y el paciente está estupendamente bien y todo el mundo está contento. Pero si tenemos un morcelador lento, muchas veces la calidad de la visión puede empeorar. Entonces no vemos nada, entonces se corren más riesgos. Y por otro lado, muchas veces pues hay que cambiar y entonces ya no metemos el láser, metemos un resector para coagular, la hemostasia que conseguimos no es buena y el procedimiento se alarga enormemente. Por eso es importante, como digo, tener buenas herramientas para poder hacer estas cirugías con éxito. Yo no creo que el paciente sangre, yo creo que el ambiente se va enrareciendo porque hay un poquito de sangrado del lecho, muy leve, y lo que estamos metiendo y sacando no es suficiente para mantener una buena visión. Es verdad que con experiencia uno puede morcelar en peores condiciones de visibilidad con cierta seguridad, pero es preferible, como digo, pues tener buena visibilidad y tener la posibilidad de resolver estos casos
en el tiempo ventana, en la ventana que tenemos de oportunidad para morcelar todavía con una visibilidad razonable. Bueno, y pienso que es el fin de la historia. Veis que quedan piedras ahí, quedan piedritas, pero no veo fragmentos grandes de adenoma. Vamos a ver en la fosa, aquí hay un fragmentito, había una piedra también, pero bueno. Y ahí está el esfínter urinario. Vámonos, hemos terminado. Muchas gracias por la atención.